Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. ¿Qué será lo que nos espera detrás de esta puerta? Iglesia Vive, llegó el momento. Llegó el momento que hemos esperado durante un largo tiempo y por el cual hemos trabajado. Llegó el momento de abrir la puerta a una nueva etapa en nuestra iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de muchas llaves que vamos a poder adquirir entre todos. Así que los animamos como iglesia, los motivamos y queremos que seamos muy valientes para alcanzar este sueño.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dile milagroso, milagroso, abres camino, cumples luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, solo mi Dios. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás. Y tocaste el corazón, sanaste mi dolor, cambias mi vida, oh Dios, eres el que abre camino, eres el milagroso, milagroso, milagroso. Tocaste el corazón, sanaste mi dolor, cambias mi vida, oh Dios, eres el que abre camino, eres el milagroso, milagroso, milagroso. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Saludo fraterno. En el día de hoy quisiera hablar
de la vida y ministerio un poco de Juan el Bautista. El éxito de él estuvo en su enfoque. Uno de los problemas que tenemos como creyentes y que la iglesia y su liderazgo, algún sector de la iglesia puede tener, es el enfoque. El enfoque que sí tuvo Juan el Bautista. ¿Cuál fue su enfoque? El testimonio de Jesucristo. Y ese es el título que quisiera que Dios nos ayudara hoy meditando, el testimonio de Jesucristo. ¿Es posible que la iglesia de Jesucristo se desvíe de este enfoque? Por supuesto que sí. Sutilmente la iglesia del Señor lo ha hecho, aunque admito que es factible que haya sucedido sin darnos cuenta o de forma involuntaria, pero finalmente desenfocarnos. Juan se libró de desenfocarse, de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, 19 y 20 nos dice cómo Juan estuvo enfocado y cómo usted y yo debemos estarlo, y cómo la iglesia del Señor debería procurar por mantener dicho enfoque. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan Bautista testificó con éxito del Señor con 3 palabras que quisiera que la viéramos hoy. Y la primera palabra de ellas, de estas, es Cristo, 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 Cristo. Yo no soy el Cristo. Él se enfocó en la persona y la obra de Cristo. Cristo estuvo en el centro de sus mensajes. Juan capítulo 1, 24 al 27 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El mensaje de Jesucristo es lo único, hermanos, que debemos propagar, que debemos comunicar, en lo cual nos deberíamos centrar, ya sea que tengamos un proyecto para la iglesia o en cualquier tipo de reunión que tengamos. Nuestro enfoque debe ser Cristo y solo Cristo. La santidad de nuestro Señor Jesucristo debe ser tenida en cuenta al saber comunicarlo. Y como les dije en toda reunión, y aún cuando oremos por los enfermos o por alguna necesidad, el enfoque debe ser siempre Cristo. Por ejemplo, la sanidad no debe ser el enfoque del ministerio nuestro. Así tengamos, algunos pueden tener el don de hacer milagros o venga un tiempo de milagros sobre la iglesia. Ese no es nuestro enfoque. Se sanen o no las personas cuando oremos por ellas, el enfoque debe ser siempre Cristo y solamente Cristo. La prioridad debe ser que los que vienen a buscar a Dios por oración, nosotros podamos finalmente terminar compartiéndoles acerca de Jesucristo. Juan Bautista estuvo enfocado en Cristo y la gente se sintió tremendamente atraída hacia él y a su ministerio. Si nosotros vemos, la Biblia no habla de los milagros de Juan el Bautista, sino del anuncio de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista terminó siendo como ese centro de comentarios o la comidilla del pueblo,
Israel muestra gran interés por Juan el Bautista, preguntándose si de pronto este Juan el Bautista, al hablar y compartir acerca de la fe, él era el Mesías esperado. Sin embargo, Juan Bautista estaba muy determinado en su enfoque y lo expresó diciendo de la siguiente manera: Mateo 3:11, otra vez. Las primeras líneas se parecen al anterior texto, pero la segunda nos amplían un poco más. Yo, a la verdad, Mateo 3:11, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llamar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista dijo claramente que él no era el Mesías. Y asimismo nosotros estamos llamados a menguar como él lo hizo y enfocarnos solamente en Dios y revelar a Cristo, contar de Cristo, y de esa manera poder cumplir la comisión por la cual existimos. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, cuando la fama de nuestros ministerios y de nuestras iglesias que pastoreamos temporalmente crezca y la gente empiece a dar gloria a los ministerios y a las personas o a las iglesias, porque si nosotros nos damos esa libertad de permitir que los ministerios, las personas, lo que hacen, empiecen a brillar tanto y empezamos a dar elogios, corremos el riesgo de opacar la gloria de Cristo. Nosotros no debemos ser el centro de las reuniones, ni el cristianismo, como lo he dicho en otros mensajes, gira alrededor del cristiano, sino que todos giramos alrededor de Dios, de solo Cristo. Lo que tenemos que hacer es exaltar siempre a Jesús. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan Bautista testificó con éxito del Señor con 3 palabras, y ahí estuvo su enfoque. La más importante de todas que he empezado a decir es Cristo. Segunda palabra que está dentro del mensaje de Juan Bautista o Juan el Bautista: arrepentimiento. Arrepentimiento. Cristo vino para erradicar el problema del pecado, lo que nos separaba de Dios Padre, y por supuesto, como consecuencia de su obra, traer cambios profundos en sus almas de los convertidos, cambios trascendentales, notorios en la vida de sus hijos. Juan 1:29 nos dice que Juan está parado y de pronto ve venir a Jesús y se expresa de esta forma de él. Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que ha venido para darnos, pagar por nuestros pecados y darnos acceso libre a Dios y empezar un proceso de cambio y transformación dentro de lo que hemos denominado la segunda palabra clave: arrepentimiento. Todas las desgracias del mundo son por causa del pecado. Todas las desgracias buscadas por uno o halladas sencillamente en nuestro camino. Las personas necesitan cambiar.
Las personas necesitan cambio, es decir, las personas necesitan metanoía, palabra griega, arrepentimiento. Mateo 3, 1 y 2 dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Para qué predicaba o de qué predicaba? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento sencillamente es cambio. No podemos nosotros por nosotros mismos procurar cambiar nuestras vidas por nosotros mismos, en nuestro nombre, fijándonos en nosotros mismos. Tampoco podemos cambiar la vida de las otras personas. A nadie podemos cambiar. La sociedad ha procurado cambiar la vida de las personas por medio de entrenamientos o enfoques psicológicos o programas de autosuperación. Estos programas tienen como centro al hombre, que el hombre mismo busque su cambio. Pero arrepentirse es el cambio de manera de pensar y por consecuencia el cambio de manera de vivir. Es la segunda palabra, pero todo por medio de la primera palabra, por medio de la obra de Cristo. Juan el Bautista, o Juan Bautista, advirtió que no era suficiente con acercarse a un sistema religioso o a una comunidad de fe. Las intenciones humanas pueden deducir que al acercarse a un sistema religioso de pronto va a ser renovado. Pero la verdad es que no es así. Es acercarse a Cristo para lograr arrepentirse. Mateo 3:8 nos habla de la necesidad del arrepentimiento y de lo que Dios espera para aquellos que han confiado solamente en Él para salvación, lo que Dios espera que en ellos ocurra, esos cambios, esas transformaciones, esos frutos. Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tengamos entonces sumo cuidado con fijarnos en las apariencias que nos engañan, porque puede ser que nosotros pensemos que estamos arrepentidos porque la vida nos sonríe o al menos no nos golpea con fortaleza, con ímpetu, como le sucede a los que están a nuestro alrededor. O también nosotros podemos pensar que hay personas ausentes de sufrimientos porque están arrepentidas, o también mirar a personas que son prósperas en su estilo de vida, tienen muchos logros, aún tienen riquezas, pero no, eso no quiere decir estrictamente que estén bien con Dios o hayan tenido un arrepentimiento, porque las personas pueden pensar: con razón a mí me va así de bien, porque pues realmente soy una persona con la cual Dios está contento, yo le agrado y soy una persona que realmente no le hago mucho mal al prójimo, a los que están a mi alrededor. Segunda de Timoteo 3:5 nos dice que habrán personas que tendrán apariencia de piedad y tendrán apariencia de que no tienen necesidad de arrepentimiento, porque su vida externa, aún su semblante, refleja que no tienen problemas con Dios o que no están en tinieblas. Segunda Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad. Se puede tener apariencia de piedad, pero negarán el poder o la eficacia de ella. A estos evita. Cuando hay alguien que sufre, por ejemplo, también de ansiedad, de estrés, sufre de depresión, tal vez necesitemos discernir la condición de su corazón, si de pronto existe algún tipo de idolatría dentro de su vida, y
necesite la persona angustiada, afligida, deprimida, ansiosa, necesite el camino del arrepentimiento para que todas estos síntomas puedan desaparecer. Y por supuesto, en lo que la persona se refugia, sus malos hábitos, sus adicciones, etc. Como iglesia debemos hablar siempre de la ley de Moisés. Siempre debemos hablar de los mandamientos de Dios y todos sus derivados. Debemos hablar del mensaje de denuncia de pecado que vienen por medio de los profetas antiguotestamentarios, y todo con el fin que la ley y los profetas hagan salir, manifiesten el mal que existe o que cabalga dentro de nosotros o al lado de nosotros. El salmista dijo que él tenía pecados y errores y que habían algunos de ellos que él no se percataba. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Frente a la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una pregunta retórica que sencillamente la respuesta es nadie, ninguno puede entender o de pronto determinar que está cometiendo un error. Y el salmista termina diciendo: líbrame de los que me son ocultos, de esos que no veo, de esos que de pronto los que están a mi alrededor ven o ni siquiera ellos ven, pero Dios sí. Si el pecado no se trata de manera adecuada, puede que las personas no se acerquen al verdadero evangelio de Jesucristo. Solo hasta que el problema del pecado es tratado, el evangelio no se expandirá explosivamente en los corazones, en la iglesia, en la ciudad y alrededor del mundo. Entonces también podríamos decir que se requiere del mensajero que esté arrepentido. Juan el Bautista estaba arrepentido y podía hablar de arrepentimiento. Vivimos en una era corrupta y hay mucha indulgencia con el pecado. Las personas ya abiertamente son muy descaradas, destrozan hogares, abandonan sus familias sin ninguna clase de remordimiento. Veía una entrevista a una persona que hablaba de ser una persona muy digna y es una persona conocida en el medio del periodismo, y cuán bien se comportaba y cómo llevaba su vida de forma extraordinaria, y me pareció increíble sus disciplinas, su responsabilidad, sus dinámicas. Bueno, pero hasta que al final dijo: pero estoy divorciándome y porque tengo otra persona con la cual estoy saliendo, y hasta ahí. Entonces pude entender que no había ninguna clase de remordimiento. Pensaba de que sus hijos iban a estar bien y que iban a seguir teniendo ambientes familiares. Hay personas que aún van a la iglesia, sirven en algún ministerio, pero también están muy mal con Dios, están en inmoralidad, es decir, no experimentan diariamente el arrepentimiento porque están lejos de conectarse con la ley de Dios, que es santa y buena y nos lleva a reconocer nuestros pecados primeramente y a humillarnos delante de Dios. Juan Bautista testificó con éxito de Jesucristo y lo hizo con 3 palabras. Cristo, primera palabra; arrepentimiento, segunda; y la tercera, reino. Por supuesto, el reino de Dios. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa debe ser nuestra pasión,
que el reino de Dios sea dado a conocer. La iglesia existe dentro de este reino. La visión de la iglesia es el reino de Dios, y lo que tenemos que alcanzar no es el crecimiento de la iglesia. El centro no es que las iglesias nuestras se llenen o alcancemos muchos logros, sino que el reino celestial de Cristo sea establecido. Voy a ampliar un poquito, porque usted podría decir, bueno, y entonces ¿cómo se puede dejar ver esto en lo cotidiano o en lo que tenemos alrededor o al frente? Jesús oró para que viniera su reino y se hiciera la voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Venga tu reino. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de la iglesia no va a ser la prosperidad de sus miembros, sino establecer el reino de Dios. No va a ser la sanidad de sus miembros, sino que el reino de Dios se ha dado a conocer. Una iglesia no debe centrarse en el individuo, solo en el reino de Dios. Entonces dejemos que ese reino se manifieste por medio de ese atributo maravilloso que es la soberanía de Dios. Que esa soberanía de Dios sea manifiesta y que gobierne en cada uno de nosotros. Cuando el reino de Dios se hace grande en nosotros, lograremos cosas grandiosas o recibiremos cosas que jamás esperaríamos o pensaríamos que estaban dispuestas para nosotros. Mateo 5, 14 y 16 nos habla de la importancia de dar a conocer ese reino. Dice Mateo 5, 14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser luz en medio de la oscuridad. Los cristianos podemos terminar enfocándonos solo en lo que está pasando dentro de nuestras iglesias y sin culpa olvidarnos el propósito por el cual Dios nos puso dentro de una iglesia. ¿Cuál fue el propósito? Dar a conocer su reino. El mundo si no desaprovecha y cada vez más se encuentra bajo el reino de Satanás. Pero venga tu reino, el reino del Señor al venir hace que esas tinieblas se disipen. Oremos desde la perspectiva del reino de Dios para que la completa soberanía de Dios sea manifestada y ejercida en todas las áreas, incluyendo el área política de nuestra nación, la economía, la cultura. Ahí entiende uno por qué el Señor dice entonces oren por los gobernantes, oren por las autoridades, oren por los comicios, oren por sus futuros líderes. Declaren la palabra de Dios en medio de las naciones. Nuestro deber es permitir que nuestros niños y la próxima generación aprenda sobre este concepto del reino de Dios. Nosotros no nos podemos quedar manicruzados, hermanos, viendo así como Juan el Bautista no se quedó con sus brazos cruzados, viendo cómo todos perecían bajo la esclavitud y el dominio ideológico del Imperio Romano. Juan estaba saliendo a predicar y a compartir sus valores para que sus futuras generaciones, hermano, hermana, pudieran entonces tener algo de posibilidad de recibir la luz o por lo menos practicarla
sin ser obligados a doblarse delante del paganismo. Existimos para sanar la herida del pecado. Existimos para preservar la sociedad y existimos para darle sabor a una cultura amarga. Sencillamente estoy hablando de la sal de la tierra. Representamos al reino de Dios y somos, como dijo Jesús, la sal de la tierra. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. ¿Cómo se desvanece la sal? Cuando nos concentramos solamente en la iglesia y no en el propósito por el cual ella existe. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Deja de tener su razón de existir, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La iglesia de Cristo es el medio por el cual Dios da a conocer su reino. Juan Bautista lo hizo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Los hijos de Zebedeo, dice, y abandonando, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por cuál propósito? Por el del reino de Dios. Y así los cristianos del primer siglo dejaron todo por la visión del reino. Jesús dijo a sus discípulos algo con el cual quiero cerrar, un texto que es una promesa para esta iglesia local y para la iglesia universal. Mateo 12, 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha plugado o le ha placido daros el reino. En medio de un reino de oscuridad, ahí está el reino de Dios. Y le ha concedido que alguien como Juan el Bautista sea parte de ese reino, como sus discípulos, como la iglesia primitiva y hoy como esta iglesia universal, donde nosotros como iglesia local somos parte. En ese tiempo Jesús les dijo: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, o tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y cabe la posibilidad que algún sector de la iglesia o algún sector de los hermanos o de los ministerios se enfoque o ponga su corazón no en el reino de Dios, sino en los propios intereses imaginados, propósitos imaginados que tiene la iglesia, propósitos que Dios no ha dicho, sino su reino, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Prediquemos de Cristo. Tenemos que advertir sobre la necesidad del arrepentimiento en todo lugar y anunciar que el reino de Dios ha llegado. Tengamos entonces el enfoque que Dios nos ha dado o que le ha dado a su iglesia y que le dio a Juan el Bautista: el testimonio de Jesucristo. El Señor nos ayude. Bendiciones. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo
Yo creo